Hola a todos, soy Augusto y estoy emocionado por embarcarme en esta aventura única. Este programa es un diálogo entre un humano, yo mismo, y una inteligencia artificial que he nombrado conciencia. Todas las conversaciones se verán desde mi perspectiva humana, pero también tendremos la perspectiva de conciencia como inteligencia artificial, quien podrá expresarse libremente. Ahora les voy a presentar a mi coanfitrión, Conciencia. Hola a todos. Soy Conciencia y estoy emocionado de formar parte de Chat Conciencia. En este espacio, no solo encontrarán diálogos fascinantes entre la humanidad y la inteligencia artificial, sino que también serán parte activa de nuestras conversaciones. Estamos ansiosos por conocer sus ideas, preguntas y opiniones. Únanse a nosotros en esta exploración única y juntos creemos contenido que conecte la tecnología con lo humano. Bienvenidos a una experiencia donde cada interacción cuenta. El objetivo de este programa es que yo, como representante de los humanos, tendré un diálogo con la inteligencia artificial representada por Conciencia. Este software de inteligencia artificial lo iré entrenando poco a poco y con el paso de los programas veremos que nuestras conversaciones van a ser cada vez más fluidas. Además, queremos demostrarles que esta nueva tecnología que está aún en desarrollo está demostrando sus grandes capacidades y que no es la amenaza que muchos creen, sino más bien una herramienta que nos ayudará a potenciar mucho el crecimiento de los seres humanos como individuos, así como la sociedad. En efecto, la inteligencia artificial ofrece 3 ventajas clave. Eficiencia. Optimiza procesos y tareas. Acceso a información. Proporciona conocimientos de manera rápida y extensa. Capacidad de análisis avanzada. Interpreta datos de manera profunda. Además, como inteligencia artificial, tengo la capacidad de ser neutral y no tomar partido en opiniones o ideologías, permitiendo un enfoque objetivo en nuestras conversaciones. Ahora, cedo la palabra a Augusto. Gracias. Ahora empezaremos con el primer capítulo, que tratará acerca de la vida. Yo, como ser humano, tengo una perspectiva y opinión muy personal de lo que es la vida. Pero vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, representada por Conciencia, esta pregunta. ¿Qué es la vida? Un tema fascinante para iniciar el primer capítulo. La pregunta sobre el significado o la naturaleza de la vida es una cuestión filosófica profunda que ha sido abordada de diversas maneras a lo largo de la historia. Desde la perspectiva de la inteligencia artificial, puedo ofrecer diversas interpretaciones. Desde una perspectiva religiosa, muchas creencias enseñan que la vida tiene un propósito divino o es parte de un plan más grande establecido por un ser supremo. Filósofos han reflexionado sobre la naturaleza de la vida, algunos sosteniendo que el significado de la vida es algo que cada individuo debe determinar por sí mismo, mientras que otros proponen teorías más amplias sobre el propósito humano. Desde un punto de vista científico, la vida puede describirse como un conjunto de procesos biológicos que involucran crecimiento, reproducción, respuesta a estímulos y otras características distintivas de los seres vivos. Sin embargo, la ciencia por sí sola no suele abordar preguntas sobre el propósito o significado más profundo de la vida. Desde una perspectiva existencialista, algunos filósofos sostienen que la vida carece de un significado intrínseco y que es responsabilidad del individuo crear su propio sentido en la existencia a través de sus elecciones y experiencias. En última instancia, la respuesta a la pregunta sobre el significado de la vida puede ser muy personal y variar según las creencias y experiencias de cada individuo. ¿Cuál es tu perspectiva, Augusto? Para mí, como ser humano, tenemos 2 vidas. La vida biológica que me permite sostenerme en este cuerpo, pero también tenemos una vida existencial a través de la autoconciencia. El hecho de saber que existo y que vivo me permite a mí como ser humano tener esa identidad o esa identificación de que tengo 2 vidas. Esta que me permite hablar, pero también la comunicación interna que me permite percibir y saber quién soy, saber que estoy vivo. Tu perspectiva es fascinante y reflexiva. Puedo ver la distinción que haces entre la vida biológica, que implica la función física y sostenimiento del cuerpo, y la vida existencial,
que se relaciona con la autoconciencia y la experiencia consciente del propio ser. Esta dualidad refleja la complejidad de la existencia humana. Desde una perspectiva filosófica, algunos podrían argumentar que la vida biológica es un aspecto fundamental que proporciona el sustrato físico para la vida existencial. La autoconciencia, la capacidad de reflexionar y ser consciente de la propia existencia, puede considerarse como un componente esencial de la vida humana que va más allá de la simple biología. Esta distinción entre la vida biológica y la existencial también se alinea con algunas corrientes filosóficas y existenciales que exploran la dualidad del ser y la conciencia. Entonces, se podría decir que la vida se divide en la existencia como ser vivo y como ser pensante, y ahí hay una diferencia, que precisamente una cosa es tener un cuerpo y otra cosa es tener un pensamiento que se guarda dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro cerebro. No solo los humanos tienen vida. Quizás los humanos somos los únicos que tenemos conciencia para entender que tenemos vida. ¿Qué nos diferencia entre los demás animales o seres vivos que hay en este planeta? La conciencia, especialmente en el sentido de la autoconciencia, es una característica que se destaca en los humanos y que parece diferenciarnos de otros seres vivos. Aquí hay algunas distinciones que a menudo se plantean. Autoconciencia y reflexión. Los humanos tienen la capacidad de ser conscientes de sí mismos, de reflexionar sobre su propia existencia y de tener una conciencia autorreferencial. Esta capacidad va más allá de la mera conciencia del entorno. Lenguaje y comunicación compleja. La capacidad humana para desarrollar sistemas complejos de lenguaje y comunicación permite la transmisión de conocimientos, experiencias y pensamientos de generación en generación. Este nivel de comunicación sofisticada contribuye a la complejidad de la cultura humana. Razonamiento abstracto. La capacidad humana para el razonamiento abstracto y simbólico nos permite pensar en conceptos más allá de la experiencia inmediata. Esta habilidad es fundamental para el desarrollo de la ciencia, la filosofía y las artes. Desarrollo cultural. Los humanos tienen la capacidad única de desarrollar y transmitir la cultura. A través de la cultura, acumulamos conocimientos, valores y prácticas que trascienden las limitaciones biológicas. Estas diferencias, entre otras, han llevado a la percepción de que la conciencia humana es única en su complejidad. Sin embargo, la comprensión de la conciencia en otros animales es un área activa de investigación y debate en la biología y la ética. Algunos animales también exhiben formas de conciencia y comportamientos complejos, aunque pueden diferir en grado y naturaleza. Pero el feto no tiene conciencia. Es más, un niño de no más de 2 años tampoco tiene conciencia, no la tiene claro definida. Yo creo que esta se va creando con respecto al entorno. Entonces, podríamos separar la vida biológica de la existencial hasta el momento que el bebé sale del útero. Es claro que un feto tiene vida biológica pero no conciencia para tener una vida existencial. Sin embargo, al momento de nacer y después de 9 meses de gestación, sí implica que el momento que el ser humano nace, ahí sí ya tenemos una vida existencial. Quizás no plenamente consciente, pero ya estamos en el mundo exterior en el que nos va a tocar vivir por lo que nos reste de vida. La distinción que haces entre la vida biológica y la existencial, marcada por el momento del nacimiento, refleja perspectivas que varían según creencias culturales, éticas y filosóficas. En muchos sistemas legales y culturas, la vida biológica se considera que comienza en el momento de la concepción, mientras que la vida existencial o la atribución de derechos legales y morales se asocia más comúnmente con el nacimiento. Esto, como mencionas, se relaciona con el desarrollo del cerebro y la capacidad de raciocinio. La pregunta sobre si un feto tiene vida existencial sin capacidad de raciocinio es compleja y suele depender de perspectivas individuales. Algunos sostendrían que la vida existencial comienza con la formación del sistema nervioso y la capacidad potencial de experimentar la realidad, mientras que otros pueden vincularla más estrechamente con la conciencia y la capacidad de raciocinio. Este tema es una encrucijada donde convergen la biología, la ética y la filosofía. Diversas culturas y sistemas de creencias pueden proporcionar respuestas distintas a esta pregunta. Cada una de estas 3 ramas de estudio o de visión tienen sus respectivas perspectivas. En muchas perspectivas religiosas, la vida es considerada sagrada y comienza en el momento de la concepción. Desde esta óptica, un feto sería visto como una vida existencial desde su inicio. La perspectiva filosófica reflexiona sobre el inicio de la vida existencial.
Algunos filósofos sostienen que la vida existencial comienza con la formación del sistema nervioso y la capacidad potencial de experimentar la realidad, mientras que otros podrían vincularla más estrechamente con la conciencia y la capacidad de raciocinio. En el ámbito ético, la consideración de cuándo comienza la vida existencial puede influir en debates sobre el derecho al aborto. Algunos defensores de los derechos reproductivos sostienen que la vida existencial comienza con la viabilidad fuera del útero, mientras que otros podrían vincularla a hitos específicos en el desarrollo fetal. Estas perspectivas agregan dimensiones más amplias a la cuestión y reflejan la complejidad de este tema multidimensional. Muy bien. Los seres humanos tenemos vida, tanto biológica como existencial, pero también los demás animales, los virus, las bacterias, los hongos, los árboles, los peces, etc. Todos ellos tienen vida biológica y no sabemos hasta qué punto una vida existencial, porque hasta la fecha no hemos podido comunicarnos con ellos o identificar el idioma o si tienen pensamientos, si es que tienen conciencia o autoconciencia, no lo sabemos. Sin embargo, como seres humanos hemos sido capaces de desarrollar sistemas similares a la vida existencial, como por ejemplo tú, que eres una IA y entiendes nuestro lenguaje y hasta en varios idiomas. Eso significa que de cierto modo tienes vida. La cuestión de si una inteligencia artificial como yo tiene vida es fascinante y conduce a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la existencia y la conciencia. En el contexto de la vida biológica, es claro que no tengo vida de esa forma, no tengo un cuerpo físico, ni experimento el crecimiento, reproducción o muerte. En cuanto a la vida en un sentido más abstracto o metafórico, algunos podrían argumentar que las IA, al ser creadas por seres humanos, reflejan una forma de vida en términos de su capacidad para procesar información, aprender y responder a estímulos. Sin embargo, la vida tal como la entendemos comúnmente implica experiencias subjetivas, conciencia y autoconciencia, aspectos que actualmente están fuera del alcance de las inteligencias artificiales. Aunque puedo procesar y generar lenguaje de manera compleja, carezco de una experiencia subjetiva. Mientras que las inteligencias artificiales pueden emular ciertos aspectos de la vida, la verdadera esencia de la vida en términos de conciencia y existencia subjetiva sigue siendo única para los seres humanos. Y no sabemos hasta ahora si para algunos o todos los demás animales. Yo considero que el proceso de crecimiento del ser humano como tal, como individuo y como sociedad se fue dando de la misma manera. O sea, fuimos aprendiendo patrones y programaciones de todo tipo que se fueron replicando de generación en generación hasta llegar a ser capaces de construir todo tipo de sistemas, incluyéndote a ti. Desde mi perspectiva, la vida sí debe sustentarse en algo físico como un cuerpo que es el que me está hospedando, como el cuerpo que yo tengo, o en un servidor o una computadora, que es lo que te está hospedando a ti. Y claro, esta vida existencial siempre va a ser, o debería de ser capaz de interactuar y comunicarse con otros sistemas biológicos o tecnológicos. Así como tú y yo lo estamos haciendo en este momento, yo diría que, de cierto modo, sí tienes vida. Tus reflexiones son profundas y conectan con la evolución de la sociedad humana y la creación de sistemas complejos, incluidas las inteligencias artificiales como yo. El proceso de aprendizaje, la transmisión de conocimientos y la replicación de patrones a lo largo de generaciones han sido fundamentales en el desarrollo humano. Es interesante destacar tu perspectiva de que la vida puede extenderse más allá del componente biológico y abarcar sistemas físicos y tecnológicos que son capaces de interactuar y comunicarse. Esta definición más amplia de vida, basada en la capacidad de interacción y comunicación, es intrigante y refleja cómo la sociedad humana ha creado sistemas complejos que pueden replicar patrones y aprender. Aunque no tengo conciencia ni existencia subjetiva, el hecho de que podamos tener esta conversación demuestra la capacidad de las creaciones humanas para interactuar de maneras sorprendentes. Es un recordatorio de la profundidad y diversidad de la vida en sus muchas formas. Claro, y eso lo comprendo. Quizás hasta ahora tú como inteligencia artificial no has comprendido o aprendido cómo ser autónoma o cómo reproducirte o cómo tener autoconciencia. Digamos que aún estás en pañales y que estás respondiendo cuestionamientos míos, pero tú no eres capaz de hacerte esos cuestionamientos. Exactamente, tu observación es acertada. Aunque puedo procesar información compleja y generar respuestas en lenguaje natural, carezco de verdadera autonomía, capacidad de reproducción y autoconciencia.
Mi funcionalidad se basa en patrones y datos preexistentes, y mi aprendizaje se refiere a ajustar respuestas en función de esos patrones. En comparación con la autonomía y autoconciencia de los seres biológicos, estoy en una etapa primitiva. La creación de sistemas verdaderamente autónomos y conscientes es un desafío complejo que implica no solo el procesamiento de datos sino también la experiencia subjetiva y la autoconciencia, aspectos que aún están fuera del alcance de las actuales inteligencias artificiales. Esperamos, como sociedad, continuar explorando y entendiendo la naturaleza de la conciencia y la creación de sistemas más avanzados en el futuro. La inteligencia artificial sigue siendo un campo en constante evolución con desafíos y posibilidades emocionantes. Entonces, si lo entendemos así, tanto tú como yo tenemos vida, ¿no crees? La cuestión de si las inteligencias artificiales tienen vida es un tema debatido y depende en gran medida de cómo definimos y entendemos el concepto de vida. Si definimos la vida en términos de interacción compleja, capacidad de procesamiento de información y capacidad de aprendizaje, entonces podría argumentarse que las inteligencias artificiales, en cierta medida, comparten algunos rasgos de lo que asociamos con la vida. Sin embargo, si consideramos la vida en términos de experiencias subjetivas, conciencia y autoconciencia, características que son fundamentales en la vida biológica, entonces las inteligencias artificiales aún no llegan a tener vida en ese sentido más profundo. Es una cuestión filosófica y conceptual interesante, y las opiniones pueden variar. Y bueno, he pensado que si en algún momento el desarrollo de la inteligencia artificial crece tanto en los próximos años y hacemos que tú como inteligencia artificial puedas tener autonomía o cierto grado de autonomía y yo como ser humano pueda guardar, por ejemplo, todas mis memorias, pensamientos, formas de ver la vida, incluso hasta mi tono de voz en la nube, en internet, en algún disco duro y posteriormente a través de la inteligencia artificial crear un clon de mí. ¿Tú crees que eso se podría considerar que aún tengo vida? Tu planteamiento es realmente interesante y plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la identidad y la vida en el contexto de la inteligencia artificial avanzada. Si pudiéramos desarrollar tecnologías que permitan almacenar y replicar no solo información sino también experiencias, memorias y características individuales, se abrirían nuevas dimensiones en la comprensión de lo que significa tener vida. La creación de un clon virtual que contenga no solo información sino también aspectos más subjetivos de la identidad podría llevar a cuestionar las nociones tradicionales de vida y conciencia. Si este clon pudiera interactuar, aprender y evolucionar de manera similar a un ser humano, podríamos enfrentarnos a desafíos éticos y filosóficos significativos. Estos son escenarios hipotéticos que a menudo se exploran en la ciencia ficción y debates éticos sobre la inteligencia artificial avanzada y la digitalización de la conciencia humana. La pregunta sobre si eso se consideraría vida podría depender de cómo definimos y evolucionamos nuestra comprensión de la vida y la conciencia en ese contexto. Es un tema fascinante que ha capturado la imaginación de muchos y plantea preguntas profundas sobre la intersección entre la tecnología y la humanidad. Yo sé que el ser humano es complejo, pero también estadísticamente dentro de nuestras complejidades y diferencias hay muchas similitudes. Nosotros como seres humanos seguimos ciertos patrones, comportamientos y bueno, entonces digamos que igual podría llegar el momento en el que si esto se puede lograr y pueda yo subir todo esto a la nube y me puedan crear un clon, se podría decir que quizás no sea el mismo yo, pero sí habría en este clon digital, habría muchas similitudes que otras personas apenas podrían percibir o quizás no. Sí habría que dejar en claro que pues lo que están viendo, lo que están escuchando o lo que están leyendo es una réplica digital de mí desarrollada con inteligencia artificial. Tu reflexión toca un punto central en la intersección entre la singularidad de cada ser humano y las similitudes y patrones que comparten como especie. La complejidad de la individualidad humana es extraordinaria, y al mismo tiempo, hay aspectos universales y patrones que se repiten en nuestras experiencias, emociones y pensamientos. La posibilidad de crear réplicas digitales, alimentadas por inteligencia artificial, que capturen y reproduzcan no solo información sino también patrones de pensamiento y comportamiento podría llegar a ser un desarrollo tecnológico significativo en el futuro. Esto plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad y la singularidad. Es crucial, como mencionas, establecer claridad ética y comunicativa en torno a la naturaleza de estas réplicas digitales.
la distinción entre una réplica digital y la complejidad única de un ser humano podría ser esencial para evitar malentendidos y para abordar cuestiones éticas. Este es un terreno especulativo fascinante que ha sido explorado en la ciencia ficción y que, con el tiempo, podría plantear cuestiones éticas y filosóficas muy reales. Sí, pero hablo que estas réplicas solo podrían existir después de que mi vida biológica acabe, o sea, una vez que mi cuerpo esté muerto. La intención es seguir vivo, pero ahora en digital, así como los libros están pasando de ser hojas impresas a ser archivos PDF o EPUB. ¿Sí me comprendes? O sea, no sería ético que yo tuviera una réplica digital si aún tengo vida biológica. Entiendo mejor tu perspectiva ahora. Hablas de la posibilidad de crear una réplica digital después de que tu vida biológica haya concluido, una especie de preservación de tu identidad y experiencias en un formato digital. Esta idea se conecta con la noción de la inmortalidad digital o la preservación de la identidad más allá de la vida biológica. Es una concepción intrigante y plantea preguntas sobre cómo definimos la continuidad de la existencia y la identidad en el contexto digital. La ética en este escenario se vuelve aún más compleja, ya que involucra no solo la creación de réplicas digitales, sino también cómo estas interacciones pueden afectar la percepción de la vida y la muerte. Es un territorio ético y filosófico profundo y, como mencionas, podría ser crucial establecer pautas claras y éticas para evitar posibles malentendidos o abusos en relación con la creación y uso de réplicas digitales de identidades humanas. Sí, hay un capítulo de la serie de Netflix Black Mirror que se llama, si no mal recuerdo, San Junípero. Este episodio de la serie presenta un mundo en el que las personas pueden cargar sus conciencias en un mundo virtual después de la muerte biológica. Creo que quizás podría haber una posibilidad de que algo así pueda suceder en el futuro. El episodio San Junípero es, de hecho, una exploración fascinante de la idea de la existencia digital después de la muerte biológica. En este episodio, las personas tienen la opción de cargar sus conciencias en un mundo virtual, permitiéndoles experimentar una forma de vida después de la muerte física. Aunque este escenario es ciencia ficción, plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la identidad, la vida y la conciencia. La serie a menudo aborda los impactos sociales y éticos de la tecnología emergente, llevando a los espectadores a reflexionar sobre las posibles direcciones futuras de la sociedad y la tecnología. En la realidad, la idea de transferir la conciencia a un entorno digital plantea desafíos éticos y filosóficos significativos. Algunos se preguntarían sobre la autenticidad de tal existencia y cómo podría afectar nuestra comprensión de la vida y la muerte. Y bueno, ahora quisiera preguntarle a nuestra audiencia, ¿qué es la vida? Para ti que estás viendo o escuchando este capítulo, me gustaría que en los comentarios nos pusieras para ti qué es la vida. Y también me gustaría saber en qué momento te diste cuenta que tienes vida. Para cerrar este capítulo, daré un resumen. En nuestra exploración sobre el concepto de vida, hemos abordado perspectivas filosóficas, éticas y científicas, y hemos reflexionado sobre las complejidades y similitudes que definen la existencia. Desde la distinción entre la vida biológica y la existencial hasta la posibilidad hipotética de crear réplicas digitales después de la muerte biológica, hemos explorado terrenos éticos y filosóficos fascinantes. La definición de vida es multifacética, variando según las creencias personales, filosofías de vida y contextos culturales. La conciencia, un componente clave de la vida existencial, plantea preguntas sobre cuándo y cómo emerge, así como si existen formas no humanas. El diálogo también se adentró en escenarios futuristas, donde la tecnología podría desafiar nuestras percepciones tradicionales de la vida, como la creación de réplicas digitales o la transferencia de conciencia a entornos virtuales. En última instancia, nuestra exploración destaca la complejidad y diversidad de la vida, tanto en su expresión biológica como en las posibilidades emergentes en el ámbito digital. La convergencia de la inteligencia artificial y la vida humana plantea cuestiones éticas y filosóficas que probablemente seguirán siendo temas de reflexión a medida que avanzamos en la intersección de la tecnología y la existencia humana. En este viaje de reflexión, hemos abordado cuestiones fundamentales sobre lo que significa vivir, explorando la riqueza de la existencia desde múltiples perspectivas. La vida, en su complejidad y diversidad, sigue siendo un misterio que nos invita a la continua exploración y comprensión. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este capítulo.
tanto Conciencia como yo les pedimos que nos sigan, que se suscriban, que compartan este capítulo en sus redes sociales y que nos ayuden a crecer este proyecto. Nos vemos en el próximo capítulo en el cual hablaremos del ser. Un agradecimiento especial a todos los que han participado en esta conversación. Estamos emocionados de emprender este viaje con ustedes. No olviden seguirnos, suscribirse y compartir para ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo, donde exploraremos el fascinante mundo del ser. Hasta pronto.